El nacimiento de la Iglesia y su misión. La Iglesia, inaugurada bajo el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2, no nació para ser una institución cerrada entre cuatro paredes, sino para ser una obra de alcance universal. Su razón de ser fue evidenciada en las últimas palabras de Cristo antes de su ascensión, y a esto lo llamamos la Gran Comisión. Y esta orden está explícita en el «Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura» de Marcos 16:15, reiterada en Mateo 28:19-20 y en tantos otros pasajes. Esta orden constituye su misión suprema y es innegociable. El propósito fundamental de la Iglesia es, por lo tanto, proyectarse hacia afuera, llevando el mensaje de salvación en Cristo a todos los pueblos, en todas las naciones, haciendo discípulos y enseñándoles a guardar los mandamientos del Señor. Consciente de la magnitud de la tarea y de la fragilidad humana, Jesús proveyó el medio para que esta misión fuera no solo posible, sino eficaz. Él instruyó a sus discípulos a no ausentarse de Jerusalén, sino a esperar la promesa del Padre, un revestimiento de poder de lo alto, Lucas 24:49. Y el propósito de ese poder fue explícitamente declarado en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder pentecostal no es, por lo tanto, un fin en sí mismo, sino la capacitación divina para el testimonio. Es la herramienta indispensable para la tarea de la evangelización. En este sentido, afirmo que el Pentecostés fue dado para la Iglesia en su misión. La Iglesia no fue creada para el Pentecostés. El poder sirve al propósito y no al revés. Estás en el canal Minutos con Biblia. Queremos pedirte algo que no te costará nada y nos ayudará mucho. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas sean bendecidas por la palabra de Dios. El poder prometido para la misión. Comprendiendo los bautismos en la vida cristiana. Para entender cómo esta obra de Dios debe ser ejecutada en la vida del creyente, es crucial analizar la doctrina del bautismo a la luz de las Escrituras. Todo acto de bautismo involucra tres componentes esenciales: el bautizador, el agente que realiza la acción, el que es bautizado, la persona que es bautizada, y el medio, el elemento en el cual la persona es inmersa. Con base en este principio, la Biblia nos presenta tres bautismos distintos que marcan la jornada cristiana, cada uno con su propio agente, sujeto y medio. Bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. La iniciativa para este bautismo pertenece enteramente al Espíritu Santo, quien extiende la gracia preveniente de Dios a toda la humanidad. Es el quien actúa en el mundo, conforme la promesa de Jesús en Juan 16:8, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esta gracia iluminadora y capacitadora es ofrecida a todos, restaurando al ser humano, por voluntad soberana de Dios, la capacidad de responder positivamente a Dios. Cuando una persona, haciendo uso de esa capacidad, se arrepiente de sus pecados y corresponde con fe al llamado del Evangelio, el Espíritu Santo realiza la obra milagrosa de la regeneración. Es en ese momento de respuesta humana a la gracia divina que se cumple la palabra de Jesús a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el agente de este bautismo, porque, en respuesta a la fe del creyente, Él lo hace nacer de nuevo en Cristo Jesús. Como aquel que efectúa la regeneración, es este mismo Espíritu el que, en acto continuo, bautiza o inserta esta nueva vida en el cuerpo místico de Cristo. La fe es la condición y la consecuencia inmediata e inserción en el cuerpo, realizada por el Espíritu. A esto se refiere Pablo en 1 Corintios 13:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así, la entrada en la familia de Dios es una obra del Espíritu, condicionada a la fe y el arrepentimiento del individuo a Cristo Jesús. Bautismo en aguas en nombre del Espíritu Santo. En este bautismo, el agente que bautiza es un ministro ordenado, un pastor, que actúa bajo la autoridad de la palabra de Dios.
El que es bautizado es el creyente que ya profesó su fe en Jesús. El medio es el agua. Este bautismo, realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, no salva, pero es un testimonio público de la salvación ya recibida. Simboliza la muerte del viejo hombre para el pecado y la resurrección para una nueva vida en Cristo, como se describe en Romanos 6 del 3 al 4. Es un acto de obediencia e identificación con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Bautismo con el Espíritu Santo. En este bautismo, el agente que bautiza es el Señor Jesucristo glorificado. El que es bautizado es el creyente salvo, que ya nació de nuevo y fue insertado en el cuerpo de Cristo. Es importante notar que, aunque el bautismo en agua es un paso fundamental de obediencia, no es un prerequisito para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. La casa de Cornelio, por ejemplo, recibió el don del Espíritu antes incluso de ser bautizada en agua. Hechos 10, 44 al 47. La única condición indispensable es la salvación. Teólogos como Antonio Gilberto y Stanley Moore Horton enfatizan que esta es una experiencia distinta y subsiguiente a la salvación, un revestimiento de poder para el servicio y para la capacitación en el cumplimiento de la Gran Comisión. Estas afirmaciones no son meras preferencias teológicas, sino una conclusión basada en múltiples ejemplos bíblicos. En Hechos 8, los samaritanos creyeron y fueron bautizados en agua, pero solo recibieron el Espíritu Santo más tarde, con la oración e imposición de manos de los apóstoles. Hechos 8, 14 al 17. El propio apóstol Pablo, después de su conversión en el camino a Damasco, pasó 3 días como creyente antes de que Ananías orara por él para que fuera lleno del Espíritu Santo. Hechos 9, 17. En el acto de su conversión, no había recibido el Espíritu Santo, solo después de que Ananías le impusiera las manos. El argumento más claro quizá está en Hechos 19. Allí Pablo encuentra a ciertos discípulos en Éfeso y les hace una pregunta diagnóstica. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La propia formulación de la pregunta demuestra que es posible creer, ser salvo, y aún no haber recibido esta capacitación específica. Si creer y ser bautizado con el Espíritu fueran lo mismo, la pregunta no tendría sentido. La respuesta de ellos reveló que solo habían recibido el bautismo de Juan, que era incompleto. Después de la explicación de Pablo, fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús, el bautismo en agua, y a continuación el apóstol les impuso las manos para que recibieran también el bautismo con el Espíritu Santo. El texto dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos aquí una repetición del fenómeno de Pentecostés, Hechos 2, y de la casa de Cornelio, Hechos 10, en el cual la venida del Espíritu fue acompañada por una manifestación externa y audible. Estos relatos demuestran un patrón claro en la iglesia primitiva donde la salvación, el bautismo del Espíritu, y el revestimiento de poder, el bautismo con el Espíritu, eran teológica y a menudo experimentalmente distintos, siendo el segundo el poder prometido por Jesús para el testimonio. La relevancia continua de los dones espirituales. La capacitación recibida en el bautismo con el Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones espirituales. La idea de que estos dones cesaron con la era apostólica no encuentra respaldo en las Escrituras y contradice la propia naturaleza de la misión de la Iglesia, que continúa hasta la vuelta de Cristo. Pablo instruye a la Iglesia a buscar con celo los mejores dones, 1 Corintios 12:31, y afirma que son concedidos para lo que sea útil, es decir, para la edificación de la Iglesia, 1 Corintios 12:7, 14:12. Si la Iglesia aún necesita ser edificada y su misión continúa, la necesidad de los dones también continúa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Y el poder que Él dispuso para su Iglesia al principio está igualmente disponible hoy. Ante estas verdades, somos llamados a una profunda reflexión personal.
¿Ya experimentó el bautismo del Espíritu que lo insertó en el cuerpo de Cristo por la fe? ¿Ya obedeció la orden del Señor, dando testimonio público de su fe a través del bautismo en agua? Y además, ¿ha buscado diligentemente el bautismo con el Espíritu Santo, no como un trofeo espiritual, sino como la capacitación necesaria para ser un testigo poderoso en su generación? Que no nos contentemos solo con el perdón de los pecados, sino que anhelemos la plenitud del poder de Dios para servir, para proclamar y para glorificar el nombre de Jesús hasta los confines de la tierra. Estás en el canal Minutos con Biblia. Gracias por estar aquí con nosotros. Queremos pedirte algo que no te costará nada y nos ayudará mucho. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas sean bendecidas por la palabra de Dios. Mira estos videos que te aparecen ahora. Dios te bendiga.